Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 5 de noviembre de 2025 estamos conectándonos con ustedes luego de un largo feriado por la independencia de Cuenca y por el Día de los Difuntos aquí en Ecuador. Sean todos ustedes bienvenidos a un día más de la revisión de la información más reciente. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional. Vamos a iniciar con los titulares. Aquí tenemos la primera noticia, que será que Ecuador registra el riesgo país más bajo en una década tras exposición de Noboa. Escasez de medidas reaviva debate sobre salud pública en Ecuador. El gobierno de Noboa rechaza las acusaciones de Nicolás Maduro sobre que Ecuador es ruta del narcotráfico. El primer juicio por delito de lesa humanidad en Ecuador se iniciará este miércoles 5 de noviembre. Noboa decreta otro estado de excepción en 5 provincias de Ecuador. Ecuador revivió el último feriado largo de 2025. ¿Cuándo será el próximo día de descanso? Lo veremos más adelante. También Ecuador suspende la visita de un grupo de expertos de la ONU sobre derechos de los campesinos. Esto se sabe sobre el ataque armado en la Floresta 2 al sur de Guayaquil, que dejó 2 hombres asesinados. Guayaquil, en 2 siniestros de tránsito registrados durante el feriado. La causa sería el exceso de velocidad. También investigador ecuatoriano recibe premio en Japón por innovaciones con inteligencia artificial en agropecuaria. Y la gata que saltó de la calle al cine en Ecuador. Veremos todo esto más adelante. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo nacional que se realiza por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPGTV en Facebook. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación, por permitirnos llegar a ustedes con la información. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Huellas en CTV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daulia, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. Bien, dicho esto, vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias. El indicador de riesgo país de Ecuador se ubicó en los 684 puntos básicos el 4 de noviembre de 2025, registrando su valor más reducido en más de una década después de la participación del presidente Daniel Noboa en la asamblea plenaria del Consejo Empresarial de América Latina, CEAL. El mandatario expuso en la capital estadounidense los progresos alcanzados en seguridad pública y crecimiento económico durante su administración en un encuentro que congregó a representantes de empresas de 19 naciones. La medición difundida por el Banco Central del Ecuador mostró una disminución de 49 puntos en comparación con los 733 del día anterior. Este nivel es el más bajo desde 2015 y contrasta con los 2016 puntos al asumir Noboa el cargo en noviembre de 2023. En diciembre de ese año, el indicador llegó a los 2.141 puntos tras la declaratoria de conflicto armado interno. Noboa justificó la eliminación del subsidio al diésel implementada en septiembre de 2025 como acción indispensable para equilibrar las finanzas públicas. Al mismo tiempo, la inflación anual se situó en un 0.08% según el INEC, y la pobreza por ingresos alcanzó al 24%, el registro mínimo desde 2018. De acuerdo con la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo en ENDU. Bien, seguimos con la información más reciente. Estamos revisando brevemente lo que ha suscitado hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025.
Y aquí nos dicen que la escasez de medicinas reaviva el debate sobre salud pública en Ecuador. En Ecuador, el IES administra los aportes de los trabajadores y empleadores, ofreciendo servicios públicos, servicios médicos y pensiones a sus afiliados, mientras que el ministerio atiende a la población en general sin necesidad de cotización. Según el análisis, 4 hospitales operan con menos del 30% de medicamentos disponibles. Entre los fármacos ausentes figuran algunos esenciales como insulina, amoxicilina, morfina y otros. En ciertos hospitales el stock de medicinas para el cáncer y antibióticos básicos es cero, mientras que en otros apenas cuentan con reservas para un mes, indicó el medio de comunicación. Pese a este panorama, el presidente Daniel Noboa abrió el debate sobre la estructura del sistema de salud nacional al proponer que el IES deje de ofrecer atención médica, se concentre únicamente en administrar los fondos de pensiones y transfiera la prestación sanitaria únicamente al MSP. La idea, que formaría parte de las propuestas del mandatario en caso de que en la consulta popular del venidero 16 de noviembre gane su deseo de redactar una nueva constitución, ha despertado críticas. Muchos advierten que el Ministerio de Salud Pública no podría absorber a los más de 3.5 millones de afiliados del IES en medio de una emergencia de medicamentos con un déficit presupuestario estimado en 45 millones de dólares. El sistema público, que está sobrecargado y con recursos insuficientes, incorporar a millones de afiliados no mejoraría la cobertura, sino que colapsaría aún más la atención, advirtió el analista en gestión hospitalaria Santiago Cuello, citado por la emisora Radio Pichincha. Desde el sector médico, la crítica apunta a la falta de inversión y de planificación más que al modelo institucional. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esto. Esto lo hemos leído de prensalatina.cu. Ahora vamos con ecuavisa.com, que nos indica que el gobierno de Noboa rechaza las acusaciones de Nicolás Maduro sobre que Ecuador es ruta del narcotráfico. La Cancillería ecuatoriana tildó de falsas e infundadas las declaraciones de Nicolás Maduro, quien señaló que toda droga que se produce en Colombia y en Perú y en parte en Bolivia sale por Ecuador. Eso dijo textualmente: en los barcos y las empresas del presidente Daniel Noboa, dijo textualmente la Cancillería. Las declaraciones de Nicolás Maduro fueron esas. También dijo que el gobierno del Ecuador rechaza las falsas declaraciones. Esto sí lo dijeron aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad de Ecuador. Dijo que el gobierno rechaza las falsas declaraciones del autócrata e ilegítimo gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien ha acusado al país de ser ruta del narcotráfico hacia el exterior, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado, aunque no se refirió sobre las acusaciones directas contra el presidente Daniel Noboa. La cartera de Estado añadió que Ecuador ejecuta una política firme de lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, con resultados reconocidos internacionalmente, por lo que para el gobierno resulta inaceptable que un gobernante dictatorial, huérfano de toda legitimidad democrática, vincule al cartel de los soles, pretenda desacreditar los esfuerzos de un país comprometido con la seguridad regional. Seguimos con el desarrollo de las noticias, y por otra parte también teleamazonas.com nos indica que la audiencia oral de juzgamiento por el delito de lesa humanidad en el denominado caso Alfaro Vive Carajo, Vaca Cajas Jarrín, se instaló desde las 8:30 de este miércoles 5 de noviembre de 2025. La Corte Nacional de Justicia convocó a la diligencia del primer juicio por delito de lesa humanidad en Ecuador.
más de una década después. En este caso están procesados los oficiales en servicio pasivo Juan Raúl Viteri, Vivanco, también Manuel Marcelo Delgado Alvear, Nelson Bolívar Enríquez Gómez, también Fernando Ignacio Ron Villamarín, Mario Ricardo Apolo Williams y Luis Eduardo Piñeiros Rivera. Según lo señalado por Fiscalía hace 10 años, los señalados habrían pertenecido a la estructura de represión estatal que en forma sistemática y generalizada cometió crímenes contra la humanidad entre 1984 y 1988. Las víctimas de este caso son Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, durante el gobierno de León Febres Cordero. Vamos a estar pendientes de esta información que la hemos leído de teleamazonas.com. Por otra parte, también prensalatina.cu nos indica que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción en 5 provincias y 3 cantones del país bajo el argumento de grave conmoción interna ante la crisis de seguridad. La medida rige para Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y los cantones La Maná de la provincia de Cotopaxi, así como Las Naves y Echeandía de Bolívar y se extenderá por 60 días. Mediante el decreto ejecutivo 202, el mandatario justifica el nuevo estado de excepción por los índices de violencia, delitos y actos ilícitos cometidos por grupos criminales en los mencionados territorios, fundamentalmente en la costa. Además, el gobierno señala que los cantones La Maná, Las Naves y Echeandía funcionan como centros estratégicos de resguardo y logística para organizaciones criminales debido a su ubicación cercana a zonas de alta conflictividad. Durante la vigencia de la medida estará suspendido el derecho a la inviolabilidad de domicilio, con lo cual la policía y fuerzas armadas podrán realizar inspecciones, allanamientos y requisas con el objetivo de ubicar a integrantes de grupos armados. También queda suspendido en esos sitios el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Ecuador acumula más de 500 días bajo estado de excepción desde que Noboa llegó al poder. Vamos a ver cuál es el resultado de este estado de excepción. Y por otra parte también teleamazonas.com nos indica que Ecuador vivió el último feriado largo del 2025 por el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca. Fueron 4 días de descanso desde el sábado 2 hasta el martes 4 de noviembre de 2025. Según el calendario del Viceministerio de Turismo, queda un feriado nacional más en este 2025 en el que Quito, un día de asueto adicional por el 6 de diciembre por las fiestas de fundación de la capital. Este feriado cae sábado, pero se traslada al viernes 5 y será día de descanso obligatorio únicamente en Quito. El próximo feriado es el de Navidad y será el jueves 25 de diciembre. Según la ley de feriados, este día no puede ser trasladado al viernes, así que se mantendrá como día libre el jueves. El primer feriado del calendario de 2026 será el de Año Nuevo, el 1 de enero, que cae jueves y tampoco se traslada a otra fecha. Según el cronograma oficial, el Viceministerio de Turismo, Ecuador tendrá 11 días de descanso no recuperables en el 2026. A continuación, aquí tenemos el detalle. Para Año Nuevo, el jueves 1 de enero, para Carnaval, el lunes 16 y martes 17 de febrero, para Viernes Santo el viernes 3 de abril, para el Día del Trabajo el viernes 1 de mayo, para la Batalla del Pichincha cae domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo. En cuanto al primer grito de independencia, lunes 10 de agosto, la independencia de Guayaquil, viernes 9 de octubre,
Día de los Difuntos, lunes 2 de noviembre, también la Independencia de Cuenca, martes 3 de noviembre, y la Navidad el viernes 25 de diciembre. Ese es el cronograma de feriados para 2026 que desde ya los estamos anotando. Seguimos y también Ecuador suspende la visita de un grupo de expertos de la ONU sobre derechos de los campesinos, esto según ecuavisa.com. Aquí tenemos que la visita de 5 expertos de la ONU en derechos humanos de los campesinos tenían previsto comenzar esta semana en Ecuador. Fue suspendida por las autoridades nacionales. Las Naciones Unidas informaron que solicitaron reprogramarla para la segunda mitad del 2026. La visita prevista inicialmente del 4 al 14 de noviembre habría sido una oportunidad valiosa para entablar un diálogo constructivo con el gobierno y las comunidades para la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en Ecuador, lamentaron los expertos en un comunicado. Ellos recordaron que las recientes protestas en todo el país reflejaron preocupaciones profundas sobre los derechos a la tierra y al agua y la degradación medioambiental, así como el aumento del coste de la vida y la creciente inseguridad y violencia. Nos dicen textualmente, una visita al país en este momento nos habría permitido colaborar con el gobierno para identificar soluciones de derechos humanos y a estas cuestiones urgentes, señalaron los expertos que componen el grupo de trabajo de la ONU sobre los campesinos. Bien, seguimos con el desarrollo de la información y también esto se sabe del ataque armado en la Floresta 2 al sur de Guayaquil que dejó 2 hombres asesinados. Aquí tenemos un reporte. Fue a las 5:20 de la tarde del sábado, cuando 2 hombres que estaban libando en un parqueadero de la cooperativa Siete Lagos del Guasmo fueron atacados a tiros. El hecho violento quedó registrado por cámaras de vigilancia de este sector del sur de Guayaquil. Las imágenes mostraron el instante en que los 4 sicarios llegaron en 2 motocicletas e inmediatamente empezaron a disparar contra las 2 personas. Las víctimas intentaron escapar de las balas metiéndose a un callejón. Sin embargo, uno fue alcanzado y cayó sobre la calzada. 2 de los delincuentes le dispararon reiteradas veces, mientras los demás continuaron persiguiendo y disparando contra la otra víctima. Finalmente, el ciudadano regresó al parqueadero herido y quedó tendido al lado de un carro. Aún así, los sicarios siguieron acribillándolo. Posteriormente se subieron a las motocicletas y huyeron. La policía informó que una de las víctimas era de nacionalidad venezolana. El cantón Yaguachi, en Guayas, también fue escenario de varios hechos violentos durante el feriado. 3 hombres fueron encontrados boca abajo, con las manos y pies atados la mañana del domingo, a la altura del ingreso al recinto Buena Fe. La policía llegó al sitio y evidenció que las víctimas tenían varios impactos de bala y junto a ellos había sido abandonado un panfleto. Se desconoce la identidad de las víctimas y las autoridades investigan los motivos del triple asesinato. Y vamos a hacer contacto ahora con Ítalo Ruiz para que nos dé más información sobre lo que ocurrió en el sur de Guayaquil. Él está en el punto donde tuvo lugar este ataque armado en el parqueadero. Ítalo, descríbenos, ¿qué pasó? Sí, ya lo contábamos más temprano de que la policía todavía está tras la pista de estos 4 criminales que llegaron hasta este parqueadero del sector de la Floresta 2, acá en el sur de Guayaquil, y pues siguieron a bala a 2 hombres que estaban conversando unos metros más adelante. Estos hombres trataron de evitar ser masacrados por estos criminales que realmente les dispararon en más de 30 ocasiones. Ellos corrieron por uno de los callejones que está en la parte del fondo tratando de ponerse a buen recaudo, pero sin embargo no lo consiguieron. Uno de ellos fue alcanzado por los conductores de las motocicletas, que también estaban armados. Eso pocas veces se observa, ¿no? Porque entenderíamos que necesitan ellos maniobrar y para eso pues emplear ambas manos. Sin embargo, pues en este caso los 2 conductores de las motocicletas estaban armados también y ellos alcanzan a una de las víctimas
y la asesinan en uno de estos callejones. La segunda víctima logra dar la vuelta de alguna manera, bordear una de las cuadras que están en la parte de atrás de este parqueadero y retorna hacia este sector tratando aparentemente de ponerse a buen recaudo, de acuerdo a lo que se ven en los videos, junto a uno de los vehículos, pero lamentablemente el hombre ya venía herido y producto de aquello se desploma. Segundos después llegan dos de los criminales, los que lo seguían a pie, y uno de ellos le dispara en el piso a quemarropa. Pese a las súplicas de la víctima de que no la maten, el hombre le dispara sin ningún tipo de contemplación. Ya lo decíamos, al menos unos 30 tiros utilizaron armas calibre 9 milímetros, pistolas. En los videos se ve cómo incluso los motociclistas, que es lo que ya les mencionábamos, estaban armados también ellos. Luego de esto, pues la policía ha comenzado una investigación para tratar de ubicar a estos tipos, perfilarlos, de acuerdo con las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, que hay varias realmente aquí en este lugar. Son varias las cámaras, no únicamente la que captó la llegada de estos sujetos y el ataque. Hay varias cámaras particulares y esa información es la que se ha recabado para tratar de perfilar a estos criminales que cometieron este atentado aquí, este ataque a bala en este lugar. Eso es lo que se está haciendo al momento. Hay presencia policial todavía aquí, se sigue todavía recopilando mayores datos por parte de los habitantes. Una de las dos personas que fueron asesinadas aquí en este sector habitaba a unas pocas cuadras. La otra persona tenemos conocimiento que vivía en el sector de la isla Trinitaria y pues había venido a visitar a este otro hombre con quienes fueron atacados. Esa es la información a esta hora de la mañana. Nosotros estamos todavía insistiendo al distrito sur al que pertenece este sector de la Floresta 2 para tener mayores datos al respecto de este ataque. ¿Cuáles han sido las novedades en las últimas horas? Porque recordemos que este ataque se dio la tarde del sábado. ¿Qué ha pasado durante domingo, lunes y martes? Es lo que estamos todavía tratando de averiguar y que les llevaremos a sus pantallas eventualmente en los próximos minutos o en las próximas emisiones de nuestros noticieros. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en el Informativo Nacional y también en Guayaquil, en 2 siniestros de tránsito registrados durante el feriado. La causa sería el exceso de velocidad. Aquí tenemos un reporte. Metido en la zanja y con la parte frontal destrozada, quedó un vehículo en la vía a la costa tras un siniestro de tránsito. La emergencia se reportó la mañana de ayer en el kilómetro 13 de la vía, sentido hacia la avenida del Bombero. Según el coronel Carlos Cherres, de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM, el conductor circulaba a exceso de velocidad y perdió pista. Un árbol se desprendió por la fuerza del impacto, la carrocería quedó destruida y restos de metal quedaron regados en el lugar. El chofer resultó herido y quedó tendido en medio de la zanja. Esperar ahí que venga la ambulancia y coger al presidente para llegar a la fiscalía. Primer accidente en todo este evento del feriado, aquí en esta vía. El contenedor de un tráiler quedó sobre la calzada luego de que el conductor perdiera pista en el kilómetro 14 de la vía Daule el pasado sábado. De acuerdo con el coronel Manuel Rivera de la ATM, el conductor del vehículo pesado venía desde la vía perimetral. Luego de tomar el distribuidor de tráfico que conecta con la vía Daule, se topó con el parterre y perdió el control del tráiler. Una mala maniobra hace que pierda pistas, caiga el contenedor a la calzada. El contenedor viene vacío y solo el conductor, no hay ninguna persona lesionada. El contenedor quedó sobre uno de los carriles, lo que provocó un leve congestionamiento vehicular durante algunas horas, hasta que la grúa llegó y lo retiró. Bien, continuamos con las noticias. Eso ha sido todo por ecuavisa.com. Gracias por estos 2 reportajes. Y el Mercurio también nos dice que un investigador ecuatoriano recibe premio en Japón por innovaciones con inteligencia artificial en agropecuaria. El investigador ecuatoriano Iván Ramírez Morales, docente de la Universidad Técnica de Machala, UTMach, recibió el Japan International Award for Young Agricultural Researchers 2025. Fue reconocido por sus aportes al uso de inteligencia artificial en la agricultura, la acuicultura y la producción pecuaria. La ceremonia se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025
en el Hitotsubashi Hall de Tokio, bajo la organización del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, MAF, el también Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council, AFFRC por sus siglas, y el Japan International Research Center for Agricultural Science, JIRCAS, por sus siglas. El jurado destacó el impacto de las investigaciones de Ramírez en la optimización de productividad y sostenibilidad de sistemas agroalimentarios mediante herramientas digitales aplicadas al análisis de datos y la gestión de recursos en zonas rurales. Seguimos y finalmente, la gata que saltó de la calle al cine por el mercurio.com.es nos dice que Rebeca es la gata que pasó de vivir en la calle junto con 4 crías a coprotagonizar una película llamada Viejos Malditos. La vida de Rebeca cambió cuando fue rescatada de una alcantarilla en Manta, provincia de Manabí, y fue llevada a un refugio en Quito. La gata se transformó, el gato, en Simón, el coprotagonista de Viejos Malditos, el primer largometraje escrito y dirigido por Javier Chávez, que por primera vez en Ecuador y en Latinoamérica se atreve a dar a un gato un lugar central en la gran pantalla. Desde Argentina, el actor y entrenador de animales Walter Donado, reconocido por la nominada al Oscar Relatos Salvajes, había preparado los gatos entrenados para el rodaje, pero la pandemia cerró fronteras y puertas. Fue entonces cuando Donado sugirió un giro inesperado: contar con varios gatos similares para dar vida al personaje. Un casting al azar hicieron el resto. Rebeca, aquella gata rescatada en Manta, se convirtió en Simón, y sus propias crías, como ecos de su historia, fueron sus dobles en escenas específicas. Así nació un coprotagonista inusual, cargado de simbolismo y vida propia, que comparte la pantalla grande con el actor Jaime Bonelli en su última interpretación. Bonelli partió en 2024 sin alcanzar a ver la película terminada, dejando en el cine ecuatoriano un legado conmovedor. Para Chávez, Viejos Malditos no es solo cine, es memoria, un homenaje íntimo a sus abuelos y también a quienes en la vejez son relegados a las sombras de la indiferencia. El 6 de noviembre de 2025, en las salas de cine de Ecuador, Multicines, Supercine, Cineplex 8,5 y Sala Sur, abrirán sus puertas a una historia nacida de una alcantarilla, de un refugio y de un duelo personal para transformarse en arte. Bien, ya saben, para los amantes del cine, pueden ir a ver brillar a esta preciosa gatita que va a salir en la película Viejos Malditos en todos los cines del Ecuador a partir de mañana, 6 de noviembre. Y de esta manera estamos culminando con este informativo nacional. Como siempre, les indico que pueden darle like, comentar y compartir este informativo, que se transmite de lunes a viernes a partir de las 10:30 en UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente inicio de semana, cortito, porque iniciamos justamente hoy miércoles 5 de noviembre debido al feriado, pero bueno, que esta semana cortita sea la mejor de las semanas para ustedes, y así que sea la siguiente y la siguiente. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles, que les vaya bonito. Chao, chao.